Mi hermano y mi madrastra robaron todo mi dinero. Años después, la vida les daría una lección. Mi nombre es Amanda Parker. Estoy casada con un hombre increíble llamado Mark y tenemos una niña pequeña, Lily, que es la luz de nuestras vidas. Pero cuando tenía 18 años, las cosas no eran tan perfectas. Acababa de graduarme de la escuela secundaria y debería haber sido uno de los días más felices de mi vida. En cambio, ese día terminó siendo el momento en que todo se derrumbó con mi madrastra, Sandra, y mi hermano, Ian. Fue justo después de la ceremonia de graduación. Todavía llevaba mi toga y birrete cuando Sandra me apartó con esa falsa sonrisa tensa que siempre tenía cuando estaba a punto de dar malas noticias. Amanda, dijo casi con dulzura. Necesito que sepas que el fondo universitario que dejó tu padre no será tuyo después de todo. Así. Sin más. Sin explicación. Sin empatía. Simplemente lo soltó como si no fuera gran cosa. Me quedé helada, mirándola, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mi padre me había hablado de ese fondo él mismo. Lo había creado para mí cuando era niña. Sandra ni siquiera pestañeó. Simplemente se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Bueno, Ian y yo hablamos al respecto y creemos que sería mejor si el dinero se destinara a algo más práctico. Ian tiene un plan para ello y, sinceramente, Amanda, siempre has sido más una soñadora. La universidad podría no ser lo mejor para ti. No podía creer lo que estaba escuchando. Ian siempre había sido el niño de oro y Sandra lo trataba como si no pudiera hacer nada malo. Pero esto era de otro nivel. Ese dinero era para mí. Papá quería que fuera a la universidad, dije, con la voz temblorosa. Ian se acercó, claramente escuchando a escondidas. Y por supuesto intervino, Amanda. Cálmate. Sabes que le daré un buen uso. Planeo invertirlo. Iniciar un negocio. Papá hubiera querido que fuéramos inteligentes al respecto. Además, puedes pedir préstamos como todos los demás si la universidad te importa tanto. Lo dijo con tanta naturalidad, como si debiera simplemente darme la vuelta y aceptarlo. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No pueden simplemente tomar lo que es mío. Eso es robar. Grité. Sandra miró a su alrededor, claramente avergonzada de que estuviera montando una escena. Y siseó, baja la voz. Amanda. Esto es un asunto familiar y estás siendo dramática. Quería gritar. Pero en cambio simplemente me alejé. Todo el día de graduación se volvió borroso después de eso. Recuerdo estar sentada en mi habitación esa noche, mirando al techo, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Mi padre había fallecido el año anterior y siempre había sido mi roca. Sin él, sentía que Sandra e Ian tenían todo el poder y yo estaba completamente sola. Al día siguiente, intenté mencionarlo de nuevo, con la esperanza de que Sandra pudiera reconsiderarlo. Simplemente puso los ojos en blanco y dijo, Amanda, ahora eres adulta. Es hora de madurar y resolver las cosas por ti misma. Ese dinero se está utilizando para la familia, lo que incluye a Ian. Cuando le conté a Mark al respecto más tarde, era mi novio en ese momento. Estaba furioso. No pueden hacerte eso. Ese fondo estaba destinado a tu futuro. Pero legalmente, no sabía qué podía hacer. La cuenta estaba a nombre de Sandra y, sin mi padre, no tenía a nadie que luchara por mí. Mark se ofreció a ayudarme a resolverlo. Pero le dije que lo dejara pasar. No quería pelear una batalla perdida y empeorar las cosas. Así que lo dejé pasar. O al menos fingí hacerlo. En el fondo, me hice una promesa a mí misma, les demostraría que estaban equivocados. Les demostraría que podía tener éxito sin su ayuda. Los siguientes años fueron difíciles, por decirlo menos. Trabajé en varios trabajos de medio tiempo solo para sobrevivir mientras tomaba clases en un colegio comunitario. No podía permitirme ir a una universidad de 4 años de inmediato. Pero estaba decidida a terminar mi carrera, incluso si me llevaba el doble de tiempo. Mientras tanto, Ian estaba viviendo la buena vida. Había comenzado un negocio que en realidad era solo una forma elegante de decir que estaba derrochando el dinero.
Sandra se jactaba de él constantemente, diciendo cosas como, tu hermano es tan ambicioso. Deberías aprender de él. Me enfermaba. Mark me apoyó en todo. Me animó a seguir adelante incluso cuando tenía ganas de rendirme. Para cuando me transferí a una universidad. Estábamos comprometidos. Recuerdo la reacción de Sandra cuando se enteró. ¿Estás segura de que estás lista para el matrimonio? Amanda. Es una gran responsabilidad y todavía estás averiguando tu vida. Lo dijo con el mismo tono condescendiente que siempre usaba. Como si yo fuera una niña despistada. Ian. Por supuesto. Intervino con, sí. Tal vez deberías concentrarte en tu carrera. Si es que se le puede llamar así. Quería responderle. Pero simplemente sonreí y dije, no te preocupes por mí. Estoy bien. Esos años en la universidad fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Estaba constantemente haciendo malabares con el trabajo. Las clases e intentando mantener la cabeza fuera del agua. La mayoría de los días apenas tenía tiempo para comer una comida adecuada. Trabajaba por las noches en una cafetería y los fines de semana en una librería. Y entre turnos me atiborraba de estudios donde podía. Sentía que vivía en piloto automático. Simplemente trabajando día tras día. Hubo noches en las que lloré de frustración. Preguntándome si valía la pena. Pero cada vez que pensaba en dejarlo, escuchaba la voz de mi padre en mi cabeza recordándome por qué comencé en primer lugar. Ese fondo podría haberme sido robado. Pero no podían quitarme mi determinación. No era solo la tensión financiera lo que lo hacía difícil. Era el peso emocional de sentirme completamente sin el apoyo de mi propia familia. Sandra y Ian nunca se preocuparon por mí. Ni una sola vez. De hecho, actuaron como si yo no existiera. Sandra todavía organizaba sus pequeñas fiestas en casa, presumiendo de Ian y sus grandes planes. Mientras yo comía fideos instantáneos y reunía el alquiler. Nunca olvidaré la vez que me encontré con Ian en el supermercado. Estaba comprando filetes caros y yo tenía una canasta con sopa enlatada y un poco de pan de marca de la tienda. Me miró. Sonrió y dijo, ¿todavía estás en esa cosa de estudiante con dificultades? Podrías haberlo tenido más fácil si hubieras jugado bien tus cartas. No respondí. No podía confiar en mí misma para hablar sin explotar. En mi segundo año, las cosas empezaron a cambiar un poco. Logré conseguir una pasantía remunerada en una empresa de marketing local. Lo que se sintió como un salvavidas. La paga no era mucha. Pero era suficiente para permitirme reducir uno de mis trabajos de medio tiempo. Además, me dio experiencia en el mundo real y, por primera vez, comencé a sentir que estaba construyendo algo para mi futuro. Pero incluso entonces no fue fácil. Mis días eran un borrón de clases temprano en la mañana. Tardes en la pasantía y noches dedicadas a estudiar o trabajando en la cafetería. Mi vida social era inexistente y estaba constantemente agotada. Uno de los puntos más bajos llegó cuando mi computadora portátil murió una semana antes de los exámenes finales. No tenía el dinero para reemplazarla. Así que le pedí prestada una vieja a un amigo. Era tan lenta que solo abrir un documento tardaba una eternidad. Recuerdo estar sentada en la biblioteca del campus a medianoche, tratando de terminar un trabajo que debía entregar al día siguiente. Y simplemente derrumbarme. Quería gritar por la injusticia de todo. Pero luego pensé en Sandra e Ian. En cómo probablemente se reirían si me vieran luchando. Y eso me dio el impulso que necesitaba para seguir adelante. No iba a dejar que ganaran. No era solo la falta de apoyo de Sandra e Ian. Era la forma en que se esforzaban por humillarme. Especialmente frente a los demás. Hay una cena de acción de gracias que nunca olvidaré. Acababa de empezar la universidad. No había planeado ir. Pero Mark me convenció de que me presentara por las apariencias. Debería haber confiado en mi instinto y haberme quedado en casa. Sandra era la anfitriona y la mesa estaba llena de sus amigos y algunos de los contactos comerciales de Ian, si sabes a qué me refiero. Todo iba bien hasta que Ian decidió abrir la boca. Entonces, Amanda, dijo en voz alta, sonriendo mientras se recostaba en su silla. ¿Cómo te trata esa glamorosa vida estudiantil? ¿Todavía haces lattes y te las arreglas? Algunos de los invitados rieron nerviosamente. Probablemente sin saber si estaba bromeando. Sentí que me ardían las mejillas. Pero antes de que pudiera responder, Sandra intervino, Ian.
No seas malo, dijo con ese falso tono almibarado que siempre usaba cuando quería parecer magnánima. Amanda está haciendo lo mejor que puede. No todos están hechos para el éxito de inmediato. La forma en que lo dijo, con esa pequeña pausa antes de haciendo lo mejor que puede, dejó en claro lo que realmente pensaba. Mark fue mi ancla durante esos años. No importaba lo mal que estuvieran las cosas. Él siempre estaba allí para recordarme porque estaba luchando. Llegaba a casa de un turno tarde o de la biblioteca completamente agotada y él tenía la cena esperándome. Incluso si solo era queso a la parrilla o sobras. Hay una noche en particular que recuerdo. Acababa de reprobar un examen importante y sentía que todo se derrumbaba. Llegué a casa. Dejé mi bolso en el suelo y comencé a llorar allí mismo. En la puerta. Mark no preguntó qué pasaba de inmediato. Simplemente me abrazó y me dejó llorar hasta que pude hablar. Cuando finalmente pronuncié las palabras, dijo: Amanda, este examen no te define. Estás haciendo algo a lo que mucha gente ya se habría rendido. Se te permite tropezar. Pero no vas a caer. Eres más fuerte que esto. Luego me preparó chocolate caliente y se sentó conmigo hasta que me sentí como yo misma otra vez. No eran solo sus palabras. Era la forma en que creía en mí incluso cuando yo no podía creer en mí misma. Saber que él me apoyaba marcó la diferencia. Para cuando me gradué, sentí que había escalado una montaña. No era solo el título en sí. Era todo lo que representaba. Lo había logrado a pesar de todos los obstáculos. A pesar de la completa falta de apoyo de Sandra e Ian. No los invité a la ceremonia. Mark y algunos amigos cercanos estaban allí animándome mientras cruzaba el escenario. Recuerdo haber pensado: no van a quitarme este momento. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Poco después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa de marketing mediana. No era glamoroso, pero pagaba bien y por primera vez podía respirar un poco. Mark y yo nos casamos al año siguiente y, poco después, descubrimos que estaba embarazada de Lily. Sentía que finalmente todo se estaba uniendo. No supe nada de Sandra e Ian. Era como si no existiera para ellos. Ascender en la escala profesional no fue fácil. Pero se sintió como una continuación natural de la determinación que había construido durante la universidad. Empecé desde abajo, gestionando pequeñas cuentas que nadie más quería. Trabajé duro. Me quedé hasta tarde y asumí proyectos que ni siquiera estaban en la descripción de mi puesto. Poco a poco, la gente empezó a darse cuenta. Mi gerente me apartó una vez después de una gran presentación y dijo: Amanda, la forma en que manejaste a ese cliente es como si hubieras estado haciendo esto durante años. Tienes un verdadero talento para conectar con la gente. Significó mucho para mí. Pero también me dolió de una manera extraña. Escuchar elogios de colegas y gerentes. Personas que apenas me conocían. Solo resaltaba lo poco que había recibido de mi propia familia. Me sentaba en reuniones donde mi jefe presumía de mi ética de trabajo. O escuchaba a mis compañeros de trabajo decir cosas como: Amanda es una estrella. Va a llegar lejos. Y una parte de mí se sentía vacía. Seguía pensando: ¿por qué Ian no pudo haber dicho algo así? ¿Por qué Sandra no pudo haber visto mi valía? En cambio, todo lo que obtuve de ellos fueron comentarios sarcásticos o un rechazo total. Era una especie de tristeza hueca saber que la aprobación que anhelaba cuando era adolescente nunca vendría de ellos. Mi vida siguió avanzando y con cada paso sentía que finalmente estaba construyendo algo sólido. Después de unos años en la empresa, conseguí un ascenso a gerente de cuentas, supervisando a mi propio equipo. Se sintió surrealista. Hacía solo unos años estaba luchando para pagar la comida y ahora estaba sentada en reuniones con ejecutivos presentando estrategias que había desarrollado. Mark fue mi mayor animador durante todo el proceso. Cuando obtuve el ascenso, me sorprendió con una pequeña cena en casa. Solo nosotros y algunos amigos cercanos. «Te lo has ganado», dijo, levantando su copa para brindar por mí. «Nadie se lo merece más». Por la misma época, le dimos la bienvenida a Lily al mundo. En el momento en que la sostuve por primera vez, todo lo demás se desvaneció. Recuerdo haber mirado su pequeño rostro y haber pensado: voy a asegurarme de que siempre te sientas amada y apoyada. Pase lo que pase.
Ser madre agregó una capa completamente nueva de alegría y propósito a mi vida. Pero mientras mi mundo se iluminaba, el de Sandra e Ian comenzaba a desmoronarse. Los grandes planes de Ian se habían derrumbado. Su negocio se hundió y Sandra, que siempre se había enorgullecido de su estatus social, de repente parecía menos segura. Los susurros comenzaron a extenderse, estaban teniendo dificultades financieras e Ian había vuelto a vivir en casa con Sandra. Nunca olvidaré el día que me encontré con Ian y Sandra en el supermercado. Habían pasado años desde que había visto a alguno de ellos y, sinceramente, no estaba preparada para lo diferentes que se veían. Estaba en el pasillo de productos orgánicos escogiendo un poco de queso elegante para una cena que Mark y yo íbamos a organizar. Lily estaba en el carrito balbuceando sobre algo cuando doblé la esquina y casi me topo con ellos. Ian empujaba un carrito con solo unos pocos artículos. En su mayoría comida enlatada y una bolsa de arroz. Y Sandra lo seguía, con aspecto cansado y mayor de lo que la había visto nunca. «Amanda», dijo Sandra. Su voz una mezcla de sorpresa e incomodidad. Ian levantó la vista y su expresión se endureció cuando me vio. Al principio no supe qué decir. Estaba parada allí con mi carrito lleno de comestibles de alta gama. Lily riendo en su asiento. Mientras ellos parecían estar apenas sobreviviendo. Sandra intentó esbozar su habitual sonrisa falsa. «¿Te ves bien?», dijo, con los ojos fijos en mi carrito. Ian solo gruñó. Claramente demasiado orgulloso para decir nada. «Sí. Las cosas han ido bien», respondí casualmente, sin querer restregárselo en la cara, pero sin poder ocultar la satisfacción que sentía. Era un marcado contraste con la última vez que nos habíamos cruzado en un supermercado. Cuando yo era la que luchaba y Ian hacía alarde de su éxito. Después de ese encuentro, las cosas cambiaron. De repente, Sandra y Ian estaban tratando de volver a mi vida. Comenzó con cosas pequeñas, Sandra llamaba para saludar o me enviaba mensajes incómodos en las redes sociales. «Hola, Amanda. Solo quería saber cómo estás. Ha pasado tanto tiempo». Nunca mencionó abiertamente nuestro encuentro en el supermercado. Pero el momento era demasiado obvio para ignorarlo. Ian no fue tan sutil. Me envió un mensaje de texto poco después: «Hola, hermana. Deberíamos ponernos al día en algún momento. Tengo algunas ideas que me encantaría comentarte». Al principio los ignoré. No confiaba en sus intenciones y, sinceramente, todavía estaba demasiado amargada para considerar la idea de reconectarme. Pero no se detuvieron. Sandra comenzó a llamar a Mark con el pretexto de ser una madrastra preocupada, preguntando por Lily y cómo estábamos. Mark, siendo la persona bondadosa que es, me dijo: «Tal vez estén tratando de hacer las paces». No estaba tan segura. Se sentía menos como un interés genuino y más como si hubieran visto lo bien que me iba y quisieran aferrarse. Una parte de mí quería confrontarlos directamente. Pero otra parte de mí tenía curiosidad por ver hasta dónde llegarían. Era una tarde tranquila de sábado cuando entré en el camino de entrada y vi a Ian y Sandra parados frente a mi casa. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. Parecían fuera de lugar, como personajes en la escena equivocada de una película. Sandra agarraba su bolso con fuerza, con el rostro tenso, mientras que Ian estaba de pie con las manos en los bolsillos, mirando a todas partes menos a mí. Mark y Lily estaban en el zoológico con sus padres. Así que estaba sola. No pude ir con ellos porque tenía que terminar algunas cosas en la oficina para una reunión importante que iba a tener el lunes. Suspiré, preparándome para lo que fuera esto. Mientras salía del auto, el rostro de Sandra se iluminó con esa sonrisa demasiado ensayada que conocía demasiado bien. «Amanda. ¡Qué coincidencia!», dijo, como si no hubieran estado esperando allí a propósito. Ian me saludó con la cabeza rígidamente, todavía evitando el contacto visual. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté sin rodeos, sin ánimo para las cortesías. Sandra hizo un gesto con la mano con desdén, como si mi pregunta no importara. «Oh. Solo pensamos pasar a saludar. Ha pasado demasiado tiempo. ¿No crees?». Me quedé callada. Sandra puso su sonrisa ensayada, la que usaba para suavizar las malas noticias o manipular a la gente para que hiciera lo que ella quería. «Amanda. Cariño.
Hemos estado pensando en lo orgulloso que estaría tu padre de ti. Te ha ido tan bien. Mira esta hermosa casa. Realmente has construido algo increíble. Me quedé callada. Con los brazos cruzados. No iba a caer en sus halagos. Después de un momento de silencio incómodo, Ian se aclaró la garganta y finalmente me miró. Sí. Lo que Sandra está diciendo es que hemos pasado por una mala racha. Las cosas no han sido fáciles. Ya sabes. ¿Mala racha? Pregunté, entrecerrando los ojos. ¿Qué significa eso exactamente? Sandra miró a Ian como si se hubiera lanzado demasiado rápido. Oh. No es nada demasiado serio. Solo algunos contratiempos financieros. El negocio de Ian no funcionó como esperábamos y, bueno. He tenido algunas facturas médicas últimamente. Simplemente estamos, ¿cómo lo digo? Un poco cortos de efectivo en este momento. Continué presionando. Ya sintiendo a dónde iba esto. Ian se movió incómodo. Y pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Ya sabes. Solo algo para ayudarnos a recuperarnos. ¿Ayudarlos? Repetí incrédula. Me están pidiendo dinero. Sandra soltó un suspiro exagerado. Su falsa sonrisa desapareciendo. Amanda. Lo haces sonar tan duro. No es como si estuviéramos pidiendo caridad. Solo te va tan bien y es evidente que puedes permitírtelo. Ni siquiera estaríamos preguntando si no fuera realmente necesario. Necesario. Repetí, sintiendo que el calor subía a mi pecho. ¿Te refieres a cómo era necesario robar mi fondo universitario o decirme que nunca llegaría a nada? ¿Es esta una de esas necesidades? La mandíbula de Ian se tensó. Eso no es justo. Amanda. Hicimos lo que pensamos que era mejor en ese momento. Solté una carcajada. ¿Mejor para quién? ¿Ian? Para ti. Para Sandra. Ciertamente no para mí. Sandra se llevó una mano al pecho como si la hubiera abofeteado. Amanda. Eso es historia antigua. ¿No podemos simplemente superarlo? Estamos aquí ahora tratando de hacer las paces. La familia no significa nada para ti. Familia. Respondí. Mi voz elevándose. ¿Te refieres a la misma familia que me dejó valerme por mí misma? ¿Que se burló de mí por luchar en la universidad? ¿Que nunca movió un dedo para ayudarme? Tienen agallas para venir aquí y decir la palabra familia. El rostro de Ian se puso rojo y su fachada de calma comenzó a resquebrajarse. No estás siendo razonable. Lo tienes todo ahora, una casa. Un esposo. Un gran trabajo. Solo estamos pidiendo un poco de ayuda. Nos debes eso. Deberles. Espeté. No les debo nada. Todo lo que tengo lo he construido por mi cuenta. Sin agradecerles a ninguno de los dos. Y ahora creen que pueden entrar aquí y culparme para que les dé dinero. Ni hablar. La máscara de cortesía de Sandra finalmente se resbaló. No puedo creer esto. Sí, Seo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Hecho por mí. Interrumpí. Riendo amargamente. ¿Qué han hecho exactamente por mí? Además de hacer mi vida más difícil en todo momento. Ian perdió los estribos por completo. Eres una mocosa egoísta e ingrata. Te dimos un techo sobre tu cabeza y así es como nos lo pagas. Los miré fijamente. Atónita por su audacia. Salgan de mi propiedad. Dije con voz fría. He terminado con esta conversación. Los ojos de Sandra se entrecerraron y se inclinó. Con la voz goteando veneno. Te arrepentirás de esto. Amanda. Un día nos necesitarás y no estaremos allí. Retrocedí. Abriendo la puerta de mi casa. Bien. Me ha ido bien sin ustedes. Mientras me dirigía a la puerta. Sandra soltó una risa amarga. Bien. Amanda. Quédate en tu pedestal. Pero no olvides de dónde vienes. No eres nada sin ese elegante título y nosotros somos los que nos aseguramos de que tuvieras un techo sobre tu cabeza para llegar tan lejos. Deberías estar agradeciéndonos. Ian intervino. Su voz goteando rencor. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora? No. Con tu pequeña familia perfecta y tu bonita casa. No te pongas demasiado cómoda. Amanda.
La vida tiene una forma de derribar a la gente como tú. Me detuve en seco, volviéndome para enfrentarlos por última vez. Tienen razón. La vida tiene una forma de derribar a la gente. Deberían saberlo. Son la prueba viviente. Con eso, entré y cerré la puerta firmemente detrás de mí. Incluso desde adentro. Podía escuchar a Sandra murmurando enojada mientras se alejaban. Ingrata después de todo lo que hemos hecho por ella. Volverá arrastrándose algún día. Pero a medida que sus voces se desvanecían, todo lo que sentí fue alivio. Por primera vez en años. Realmente entendí el poder de cerrar una puerta. Literal y figurativamente. Y esta, sabía, permanecería cerrada. Aproximadamente un año después, Mark y yo llevamos a Lily a un parque de diversiones. Era un día hermoso. Cielos azules. Risas por todas partes y el olor a palomitas de maíz en el aire. Lily estaba estática, señalando cada atracción y rogando por subirse a las montañas rusas. Nos dirigíamos hacia los puestos de comida cuando lo vi. Era Ian. Salía de un baño público con un uniforme de parque descolorido y sosteniendo un trapeador y un cubo. Por un momento no nos vio. Tenía la cabeza gacha y parecía agotado, con los hombros encorvados. Pero luego, cuando nos acercamos, levantó la vista y se quedó helado. Nuestros ojos se encontraron y, en ese instante, pude ver el reconocimiento y la vergüenza en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, dio media vuelta y se alejó, empujando el cubo del trapeador frente a él tan rápido como pudo. Su postura era rígida, como si estuviera tratando de aferrarse a algún fragmento de orgullo. Simplemente me quedé allí, viéndolo desaparecer entre la multitud. Mark notó mi pausa y me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí lentamente, forzando una sonrisa por el bien de Lily. Sí. Vamos a buscar ese puesto de algodón de azúcar. Mientras salíamos del parque ese día, no podía dejar de pensar en Ian. Verlo así, evitándome, avergonzado, me trajo una avalancha de recuerdos, los insultos, los comentarios despectivos, los años de ser tratada como si fuera menos que nada. Y Sandra, siempre allí para apoyarlo, para girar el cuchillo un poco más profundo. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de sus palabras, dejándolas hacerme sentir pequeña. Pero ahora se sentía diferente. Miré a Mark, sosteniendo la mano de Lily mientras ella hablaba sobre sus atracciones favoritas. Y sonreí. Esta era mi vida ahora, un esposo amoroso. Una hija brillante y hermosa. Una carrera por la que había trabajado tan duro para construir. Todo lo que había logrado, lo había hecho sin ellos. Y la mejor parte, ya no necesitaba su validación. Habían pasado años tratando de derribarme. Pero aquí estaba. Feliz. Exitosa y rodeada de personas que realmente me amaban. Pensé en cómo se habían desmoronado las vidas de Sandra y Annie por un momento. Sentí un destello de lástima. Pero no duró mucho. Habían tomado sus decisiones y estaban viviendo las consecuencias. Había pasado suficiente tiempo llorando a la familia que deseaba tener. Ahora estaba concentrada en la familia que había construido. La que importaba. Mientras caminábamos hacia el auto, Lily tiró de mi brazo, arrastrándome a su entusiasmo por el día. Le sonreí, sintiendo nada más que gratitud por la vida que tenía ahora.